Hola a todos nuestros seguidores en este día. Hoy vamos a tener la clase número 19, es el vestido con corte peplum. Quiero decirles que vamos a tener que realizar el patrón básico para esta talla porque es una talla grande. Bueno, vamos a empezar. Creo que vamos a hacerlo en dos partes para que no se pierdan la segunda parte, que ya sería el desarrollo de la moda, porque primero tengo que enseñarles a hacer el básico. Vamos a hacer el básico con pinzas para talla grande. Voy a cuadrar aquí para poder que ustedes vean. Aquí yo ya tengo mi medida, mi tabla de medidas, bueno, mi desorden, mejor dicho. Bueno, entonces, para que recordemos cuál es es el vestido peplum, es este. ¿Sí ven? Es de talla grande. Entonces, ¿qué medida vamos a necesitar? Yo voy a hacerlo con las medidas de una persona que tenga de contorno de busto 110. En mi tabla de medidas, una persona con 110 sería una talla 18. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Vamos a marcar el talle delantero, el talle delantero de esta talla. En tabla de tallas dice que tiene 50. Entonces vamos a marcar aquí los 50. Vamos a hacer el básico con pinza porque este vestido sale con el básico con pinzas. Marcamos aquí el talle delantero. Aquí. Ahora sí marcamos aquí la altura de la cadera, serían 20. Si ustedes hacen este vestido no por talla, sino que lo hacen por medidas, pues le aplican las medidas que ustedes se tomen o que le tomen a su clienta. Yo pues lo voy a hacer por talla porque así trabajo yo en talla. Yo solamente fabrico patronaje industrial, pues porque no trabajo personalizado, pero se puede hacerlo personalizado. Ahora vamos a sacar el contorno del cuello. Ese sí ya se me olvidó, pues se me olvidó tomarlo, pero aquí dice en esta tablita mía que el contorno de cuello de una persona que tiene 110 de busto son 40.8. Entonces yo tengo que coger esos 40.8. Dame un segundo con la calculadora. Debo de poner los 40,8 y lo voy a dividir entre 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? De aquí para acá voy a poner 6.8. Pongámosle 7. Y de aquí hacia abajo, que sería la profundidad del escote, le vamos a poner los 7 que le pusimos aquí, más 2 centímetros. Sería entonces 9. Así sale nuestro escote. Espérenme un momento. Ah, no, aquí tengo. Es que con ese lapicero siento que ustedes no ven bien. No ven bien. Voy a hacerlo con el Sharpie. ¿Ustedes qué hice? Saqué, tiene 40.8, lo divido entre 6 y de aquí me sale 6.8, lo redondeé a 7 y de aquí para acá pongo 7 más 2 que sería igual a 9. De aquí hacia acá marqué el talle delantero que fueron 50 y del talle delantero para acá marqué la altura de la cadera que son 20 en mi talle. Ahora vamos a marcar la altura de busto. La altura de busto serían 29 centímetros. También podrían ser 30, 31, 32, de acuerdo a la medida que usted tome. Vamos a marcar, vamos a poner aquí por aquí un puntico, 29. Y de aquí de este puntico hacia acá, o sea, como calculando, vamos a poner la separación de busto. En este caso serían 21, o sea, la mitad de 21 serían 10.5. Entonces vamos a marcar por aquí 10.5 y después de que yo marco estos 10.5 rectifico que tenga los mismos 29, miren. Me vengo hacia este puntico, 29 aquí.
aquí me quedaría mi separación de busto y mi altura de busto. Entonces vamos a pasar esta medida aquí y trazamos. Los pasos son los mismos que hicimos en el talla M, solamente que pues este va a ser con medidas más grandes y el movimiento de esto es más, lo que se le da de movimiento es menos, es un poquito más. Entonces, ¿qué vamos a poner en esta altura de busto? Vamos a poner nuestra cuarta de busto más 2 de movimiento. Aquí, ¿qué vamos a poner? Pues nuestra cuarta de cintura más 3 de pinza más 2 de movimiento. Y aquí en la altura de la cadera vamos a poner la cuarta de la cadera más 2 de movimiento. Entonces, ¿cómo serían entonces las medidas que vamos a poner aquí? Vamos a poner nuestra cuarta de busto. Nuestra cuarta de busto tiene 27,5. ¿Por qué? Porque esto tiene 110 de busto. Si yo lo divido entre 4 me da 27,5. Y a este 27,5 yo le sumo 2. Entonces me daría 29,5. Entonces esa medida la vamos a poner aquí en esta medida de busto. 29,5. Aquí. La cuarta de la cintura. Tenemos que la cuarta parte de nuestra cintura, esta persona tiene contorno de cintura, ella tiene 90. Si yo divido 90 entre 4 para sacar la cuarta parte, me daría 22,5 más 3 de pinza, serían 25,5 más 2 de movimiento, 27,5. Se los especifico así para que no se vayan a equivocar, pero pues obvio, cuando uno ya está haciendo el patrón sin tener que enseñar, no es así. Entonces, la cuarta de cintura, 22,5, más 3 de pinza, 25,5, más 2 de movimiento, 27,5, y ese 27,5 es el que yo voy a venir a poner aquí. Ahora vamos a poner aquí la medida de la cadera, cuarta de cadera. ¿Cuánto tiene de cadera esta persona? Tiene 114 de cadera. Entonces lo divido entre 4 para sacar la cuarta parte. Eso me daría 28,5. Y le doy 2 de movimiento, 30,5. Y esta 30,5 es el que yo voy a venir a poner aquí. Vamos a unir aquí cadera con cintura. Y vamos a unir cintura con costado, pero vamos a sacar esa medida del costado. ¿Cómo saco yo la medida del costado si yo trabajo por tallas y no tengo forma de medírsela a la clienta? Pues muy sencillo. Yo tomo mi talle posterior. Dice que mi talle posterior es de 45. Este talle yo lo divido entre 2. Yo divido 45 dividido entre 2 y eso me da 22,5. Lo divido entre 2 y me da 22,5. A este le quito 2. Y me quedaría igual a 20,5. Esta medida sería la medida de mi costado. Si no tengo la oportunidad o si trabajo por tallas, si usted trabaja con medidas sobre la persona, pues sí debe de tomarle su medida. Entonces de aquí a aquí voy a poner los 20,5. Bueno, pero si ustedes ven, sí, aquí un poquito más abajito, miren. ¿Sí ven? Digo aquí más abajito de la altura de busto. Y aquí, pues yo voy a hacer mi línea, escuadro. Hago esta línea porque hasta aquí llega mi costado. Ahora sí voy a unir este costado. Hasta aquí donde me dio, de aquí a aquí, el largo de costado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a unir de aquí a aquí, hasta donde me dio mi costado. Voy a pasar una línea. Y tomo esta medida y la voy a dividir en 4. Entonces vengo aquí, para que no se equivoquen como mucho, pues, o no pierdan mucho tiempo con las mediciones, pues también pueden doblar el metro. Déjenme liberar.
Entonces, pongo aquí, vengo hacia acá. Esto dice que tiene 36. Yo puedo dividir 36 entre 4 y me daría 9. Entonces, ¿qué hago? De aquí para acá corro 9. De aquí, de la zigzag para acá, pongo 9. Ahí. Voy a coger otro marcador para que ustedes puedan ver mejor. Entonces, ¿qué hice? Dividí esto entre 4, lo que me da este recorrido. Me da 9, entonces los 9 los pongo de aquí para acá y marco donde me dio 9. De ese 9 hacia allá me voy a devolver 2 centímetros. Aquí. Y aquí, en la mitad de estas dos, de donde me devolví los 2 centímetros, yo voy a bajar 1 centímetro. Y voy a hacer mi zigzag. Aquí. Voy a trasladar esta medida de aquí, que tengo aquí, tiene 30.5, yo la voy a trasladar aquí. Esto es una guía. Esto es una guía. ¿Y qué voy a hacer? A mano alzada voy a traer de aquí hacia acá esta línea. Así punteadita. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a marcar el recorrido de la zigzag. Si usted tampoco tiene de dónde marcar, no pudo tomar la medida de la zigzag sale también de esta división, el talle posterior, y lo divido en 2. Entonces la zigzag sería igual a 22,5. Y ese 22,5 yo le quito 1. Entonces sería 22,5 menos 1 sería 21,5. Entonces ese 21,5 lo pongo aquí. Entonces aquí estaría me vengo con mi metro y pongo el 21,5. Voy a repetirles esta parte. Cuando yo trabajo por tallas, pues en mi tabla de medidas, perdón, yo puedo sacar esta medida, pero si yo no tengo una tabla que tenga esta talla de medidas, entonces yo saco mi talle posterior, lo divido en 2 y me da 22,5. Para la parte delantera le quito 1, me quedarían 21,5 y este sería el recorrido de la zigzag delantero. Y ahora vamos a marcar el hombro. El hombro de esta talla, el ancho del hombro, tiene 14.5. Entonces yo voy a dividir este 14.5. Voy a trazar aquí como un punteadito nomás, ahí como por guiarme. Y 14.5 sería 7.2 y algo. Pues vamos a dejarlo de 14 y vamos a poner 7 para acá y vamos a poner 7 para acá. Y aquí vamos a traer hasta aquí donde marcamos que nos quedaba la altura de busto y la separación, o sea, altura y separación de busto. Vamos a trazar ahí. Cuando cerremos esta pinza, cuando la cerremos, es que vamos a poder cortar el hombro. Si lo cortamos así no nos va a quedar bien. Entonces vamos a hacer aquí esta sería pues para hacer la plantilla. Esta sería para hacer la plantilla para las tallas grandes, ¿no? Entonces aquí dijimos que tenía 10.5. Aquí tenía 10.5 porque tiene 21 y algo aquí. Escuadro, trazo para formar mi pinza que no la había formado. Y a cada lado le doy 1.5 porque recuerden que le dejamos 3 centímetros de pinza. Entonces 1.5 y 1.5. Aquí vamos a marcar nuestra pinza. Listo. Vamos a cerrar esta.
y vamos a poner nuestra regla. En nuestra regla cerramos esta pinza temporalmente, ponemos nuestra regla y vamos a trazar. Esta ya sería la línea real del hombro, miren, ¿sí ven? Estaba desfasadita. Vamos a hacer el posterior. El posterior es exactamente igual, vamos a prolongar estas líneas. Vamos a prolongar estas líneas para que hagamos el posterior. ¿Y qué vamos a poner aquí? Aquí en la altura de cadera, aquí en la cadera, sería la cuarta de cadera, menos los 2 centímetros que le dimos al delantero. Quiere decir que si yo tengo que en la cadera, en el contorno de cadera, mira, ¿qué se me hizo aquí? Tengo 28,5. Si yo tengo 28,5, acá yo le di 2, sería 30,5, pues a este 28,5 yo le voy a quitar 2, los 2 que le di acá, menos 2, sería igual a 26,5. Y voy a poner ese 26,5 aquí. Voy a trazar esta línea aquí, una línea recta. Vamos a poner ese 26,5 aquí. Vamos a la cintura. Nuestra cintura sería la cuarta de la cintura más 3 de pinza menos 2 de movimiento. Ya no serían los mismos más 2, sería menos 2. Entonces yo tengo que la cuarta de mi cintura, la cuarta parte de mi cintura, contorno de cintura, sería 22,5. Más 3 de pinza, 25,5. 25,5. Menos los 2 de aquí serían 23,5. ¿Por qué? Porque le estamos quitando los 2 centímetros que le dimos a la parte delantera. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo en el busto, serían 27,5 menos los 2 serían 25,5. Eso es lo que vamos a poner aquí. 25,5. Aquí. El mismo costado que tiene aquí se lo vamos a trasladar acá. Dijimos que tiene 20,5. Aquí. Vamos a marcar igualito. 20,5 y ahora sí vamos a unir cintura con el largo del costado hacia aquí. Vamos a unir cintura con cadera. Y aquí, de la cintura hacia arriba, vamos a marcar el talle posterior. ¿Cuánto es el talle posterior de este? Son 45 centímetros. 45 centímetros, entonces vamos a marcar de la cintura hacia arriba los 45. Vamos aquí 45 y trazamos. Este sería nuestro talle posterior. Vamos a poner la medida que tiene aquí en la amplitud del escote. Tiene 7, entonces de aquí para acá 7. Y en la profundidad del escote para esta clase de tallas ya no le vamos a poner 2, le vamos a poner 3 porque ya tenemos el cuellito un poquito más redondeadito, más rellenito. Entonces aquí le bajé 3 y aquí le voy a dar los mismos 7. Vamos a marcar el largo del hombro. Recordemos que el largo del hombro fueron 14 centímetros. Pero primero, aquí lo marqué como un puntico ahí de referencia. Aquí donde está el costado, pues hago como una lineecita también de referencia, aquí.
Y vamos a marcar el recorrido de la zigzag. Vamos a poner aquí también en esta parte posterior el ancho de la espalda. Esa medida se me estaba olvidando. El ancho de la espalda serían 41.3, lo divido en 2. A ver, 41.3 y lo divido en 2. Me da 20,6. ¿Por qué? Porque aquí también ponemos el contorno de busto, pero también debemos de poner aquí el ancho de la espalda para poder trazar la línea. 20,6, la línea que... esta línea, mira. Entonces aquí 20,6. Voy a trazar una línea aquí por lo que sería el ancho de la espalda. De aquí para acá puse el ancho de la espalda y de aquí hasta acá pongo el contorno del busto, como ya les había explicado, para poder que tracemos el largo de la zigzag. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? En este largo de la zigzag tenemos que aquí en el delantero le quitamos 1. Significa que nosotros sacamos la mitad del talle posterior, les estoy repitiendo, y lo dividimos en 2 y nos dio 22,5. Y a este 22,5 le quitamos 1, que fue que nos dio este recorrido. Aquí es todo lo contrario. Aquí vamos a sacar el 45, lo divido entre 2 y me da 22,5, y le aumento el centímetro que le quité al delantero. Serían entonces 23,5. Entonces vamos a hacer este recorrido de 23,5. Primero voy a sacar aquí 3 centímetros para hacerle la diagonal de la zigzag. Aquí. Y entonces así para poder poner el metro, porque si no, es 23,5 sería aquí. Entonces vengo, lo traigo y vengo y lo pongo, marco hasta donde me dio 23,5. Ahora sí, voy a marcar el largo de mi hombro, vuelvo y rectifico, pongo los mismos 14 de acá. 14, exactamente ahí. Y aquí vengo y hago mi zigzag. Como las personas aquí, en esta parte de la cintura, nosotras no somos derechas, entonces yo voy a hacer un asentamiento aquí de 2 centímetros. Significa que esto lo cierro en el papel. Aquí esto lo cierro en el papel. Estos 2 centímetros los tengo que recuperar aquí, en la parte de abajo, porque si no pues me va a hacer falta. Y vengo y lo traigo aquí. Vengo y lo traigo aquí. Esta sería la plantilla. Para tallas, por ejemplo, como la que les estoy enseñando. Vamos a cortarlo y entonces dividimos este video en 2 para que ya saquemos el modelo de vestido que vamos a hacer. Bueno, miren, aquí yo recordé ya recorté las plantillas. Entonces con estas plantillas es que vamos a hacer el modelo del vestido peplum. Entonces voy a hacerlo en 2 partes. Ya realicé las plantillas, entonces voy a cortar aquí para iniciar uno nuevo y ya poder empezar con la moda del peplum. Nos vemos dentro de unos momentos.